Querida Javerot, querido Javerim, comenzamos el 2021 y los israelíes son unos expertos en sacar estadísticas y tener la cuenta exacta de quiénes somos, cuántos somos y en qué andamos. Sacaron esa información ahora con motivo de la finalización del 2020 y comienzo del 2021. En total, en el territorio de Israel, sin contar los palestinos que están en los territorios, es decir, están los habitantes judíos de esa parte y los árabes israelíes, que no son de los territorios, sino que viven dentro del Israel detrás de la línea verde. En total hay 9.3 millones de habitantes. De esos, 6.8 son judíos. 6.800.000 personas son judías. Y el resto está dividido entre cristianos, los árabes son musulmanes, los árabes israelíes, ¿sí? Así que en total somos 9.3 y eso, digamos, es interesante hoy en día cuando sacamos la cuenta de cuántos casos COVID hay. Ese es el total de la población, 9.3, y ahí se miden con los contagios, etc. Ahora, también sacaron la estadística de qué porcentaje son los Haredim, los ultra religiosos. No hablamos de los religiosos sionistas, sino de los ultra religiosos, los que no van al ejército, etc., en su gran mayoría. Ellos son el 12.6%, es decir, que son 1.175.000 personas. 1.175.000 personas. Pero tienen un crecimiento de poblacional de 4.2, es decir, ellos 4.2 van creciendo, mientras que la población, en el resto de la población, que es el resto de los judíos, el crecimiento es únicamente de 1.4. Es decir, que tienen un mayor, 3 veces mayor, el crecimiento de los Haredim. Ahora, sacaron el dato que cantidad de gente está estudiando en yeshivot, ¿sí? Que no van al ejército, etcétera, no trabajan, y que esa cantidad subió del 2014 a 2019, en 5 años, subió el 34%. Y al subir el 34%, esa población que está en yeshivot, que no van al ejército, son 140.614. Es mucha gente. Es mucha gente que está en ese plan. Un dato que sí nos dejó muy sorprendido. ¿Qué porcentaje de los Haredim varones trabajan? Es decir, ejército no, pero trabajan. Entonces teníamos la imagen de que son muy pocos los que trabajan, ¿no? El 52.5, más de la mitad de los Haredim sí trabajan. Y de las mujeres es el 77%. El 77% de las mujeres Harediot trabajan. Donde nos va mal es cuántos de los Haredim tienen educación secundaria, bachillerato. De esos 140.614, ¿cuántos tienen educación secundaria? Únicamente el 13%. 13%. En mujeres ya sube a 55%. Un último dato, que dieron cuánta gente perdió su trabajo con motivo de la pandemia. Y también ahí se ve una diferencia entre los Haredim y el resto. Es decir, que tenían trabajo al comienzo de la pandemia, digamos marzo, y luego lo perdieron. En los laicos, es decir, no Haredim, y los religiosos sionistas, perdieron el 19%
perdieron trabajo. Mientras que en los que trabajan de los Haredim, que dijimos que es el 52%, perdieron el 34%. 34%, es decir que las compañías dejaron desempleados primero los Haredim y los laicos tuvieron menos desempleo. Como sea, todo en total, vemos que hay un crecimiento muy sano demográfico en Israel. Pensar que en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, éramos 650.000. Hoy somos 6.800.000 judíos viviendo en Israel. Y muy pronto, la mayoría, calculo que 10, 15 años más, la mayoría del pueblo judío va a estar viviendo en Israel. Mientras tanto, todavía está 8 millones afuera y, digamos, 7 millones dentro de Israel. Se va a cortar en muy poco tiempo esa diferencia. Shabbat Shalom umevorach.